Queridos hermanos del planeta Tierra, soy Astar Serán. Venir hoy aquí tiene una razón muy especial: felicitar a todos los que terminaron ayer el Día del Perdón. Qué hermoso espectáculo ver tantas almas brillando sin ningún tipo de sombra, sin ningún tipo de conexión adjunta a ellas. La planificación de este viaje se hizo con mucho amor, para traer exactamente este resultado, y supiste cómo hacerlo, creíste, entendiste lo que se estaba haciendo, y lo hicieron desde el corazón. Créeme, sus almas están limpias, brillantes como no han visto en mucho tiempo. No solo por el aspecto iluminado, sino por el cuanto de luz que están emanando ahora, porque no hay más dispersión de energía, no hay más intercambio de energías. Toda la energía que acumulas ahora está enteramente en ti. Por supuesto, mantener esta energía al 100% sigue siendo un poco difícil para muchos, porque todavía comercias con otras personas y, en su mayor parte, no estás en el mismo nivel de energía que tú. Pero te puedo decir, hay una pérdida sí, pero una pérdida muy pequeña, porque ese otro ser ya no tiene la capacidad de chuparlo como lo tenía. Entonces, rápidamente, por tu corazón iluminado, por tu caminar con amor incondicional, descansas esta energía. Es por eso que cualquier intercambio de energía, es necesario que el amor esté involucrado, porque cuando el amor está involucrado la pérdida es menor, porque hay un sentimiento mucho mayor. Ahora, cuando no hay sentimiento involucrado, entonces la pérdida puede ser bastante grande. Pero ahora depende de cada uno de ustedes aprender a caminar por su camino, aprender a mantener su propia energía o simplemente dejar que se disipe. La caminata aún es larga, no pienses que estarás en la quinta dimensión mañana. Todavía quedan muchas lecciones por delante, todavía quedan momentos cruciales por vivir. Pero ten la seguridad de que, ante el resto del planeta, hoy te destacas. Es como si viéramos muchos puntos brillantes sobre la superficie del planeta, vibrando en otro rango de energía, ya no la banda de aquellos que están viviendo entera y plenamente la tercera dimensión. Así que la guía ahora es que te quedes allí en este rango vibrante, porque todo sucederá allí abajo en el rango inferior, y puedes, si eliges esto, mirar sin involucrarte, mirar sin ser invadido por la ola de energía del caos que se establecerá durante algún tiempo en el planeta. No hay manera de que podamos evitar decir la verdad. Tenga la seguridad de que se han probado varias líneas de tiempo y a lo largo de este tiempo hemos pospuesto todo el proceso. Hemos hecho pruebas, muchas pruebas, y hemos logrado llegar a una línea de tiempo más suave y silenciosa para el resto del planeta. Como ya se ha dicho, el gran despertar se acerca, ya no dependemos de las meditaciones o de tu energía para que suceda. La luz solar central está completamente en el planeta, no hay nada más que ocultar, no hay nada más oculto. Así que ahora es hacer que el proceso suceda, y seguramente la vibración de todos ustedes en este rango superior ayudará a sus hermanos, al menos los que te rodean, tener un refugio seguro, tener a alguien en quien confiar, o al menos tener a alguien físico en quien confiar. No te preguntes, ni sigas tratando de pensar en cómo va a ser, todo sucederá de la manera más suave posible. Pero, por supuesto, la oscuridad en sus cielos, por nuestras naves, no tendrá un efecto beneficioso en todos en el planeta. En su mayor parte, causará pánico y desesperación, y tendrás que vivir con él hasta que todo se calme, hasta que todos se den cuenta de que no estamos aquí para lastimar a nadie. Todos estamos aquí, o mejor dicho, hemos estado aquí todo este tiempo, liberando este planeta. Las verdades saldrán a la luz y todos entenderán lo que realmente estaba sucediendo y que todavía estaba sucediendo en la superficie de su planeta. Te sorprenderás mucho. Muchos de los que hoy piensas que son personas maravillosas, superiores, muy buenas, estarás seguro de que es solo fachada, nada de eso es real, y muchos que hoy parecen totalmente contrarios a todo, también sabrán que son de la luz. Entonces, ¿qué es importante en este proceso?
Lo que hemos estado diciendo aquí durante mucho tiempo, no juzgar. Todos serán juzgados, pero esperamos que no por ti. Aquellos que hoy son personas conocidas en todo el planeta, serán el mayor foco, porque la mayoría será desenmascarada. Aquellos que guían a los jóvenes, que alientan a los jóvenes a seguir los pasos equivocados, serán desenmascarados. No será fácil para muchos descubrir que han sido engañados. Descubrir que sus líderes que han depositado tanta confianza y tanta fe no son más que marionetas en manos de aquellos que están destruyendo su planeta. Por supuesto que no todos creerán, muchos pensarán que todo esto es una mentira, que la verdad está en lo que siempre se ha vivido. Pero dependerá de cada corazón decidir, dependerá de cada uno mirar todos los hechos y entender o no, y así es como la separación de la cizaña de trigo ocurrirá gradualmente. Todos tendrán derecho a elegir. Todos en la superficie de su planeta podrán ascender. La elección será para cada uno. Y no esperes que todo suceda en un chasquido de dedos, pasará mucho tiempo antes de que las masas comiencen a despertar y comiencen a levantarse. Ahora, aquellos que esperan seguir viviendo la tercera dimensión, dentro de todo lo que han aprendido a vivir y que piensan que es correcto, lamentablemente habrán sellado sus destinos, no se quedarán en este planeta, serán conducidos a otros minerales. Pero esta es otra historia, no me preocupan. Mi preocupación ahora es con aquellos que están en el camino hacia la ascensión, que en este caso, muchos me están escuchando, y en todos los que despertarán, en todos aquellos que decidirán ascender también, conocer la verdad y ejercer el amor incondicional en todas sus formas. Estas son nuestra preocupación, que puedan ser protegidos, que puedan ser iluminados cada vez más y no sufrir ningún tipo de represalia por parte de aquellos que no están de acuerdo. Cuando digo que nuestra preocupación es solo con ustedes, no estamos despreciando a quienes nos impugnan. No, todos serán mirados uno por uno, pero en este momento necesitamos mirarte a ti que ya estás en el camino y protegerte al máximo, de cualquier cosa, de cualquier intento de silenciar tu voz. Y tenga la seguridad de que estará protegido. ¿Por quién? No importa, es posible que tengas un grupo de mentes galácticas a tu alrededor formando una barrera y ni siquiera lo sabrás. No importa lo que haya a tu alrededor, importa que cada uno que elija ascender, sea recibido con mucho amor y protección. Aquellos que lo disputan todos serán llevados a ponerse bien lejos de aquellos que están vibrando fuertemente. Así que date cuenta de que la caminata todavía es larga, pasarán muchas cosas. Y no te preocupes físicamente donde estás, todos están donde tienen que estar en este momento, nadie está en el lugar equivocado. Y todos serán llevados a donde necesitan estar en el momento adecuado. No se preocupe por cómo o cuándo. Este no es su problema, es nuestra organización. Entonces cada uno de ustedes será guiado a estar donde necesita estar, en el momento y momento adecuados. Repito, no importa cómo o cuándo, solo confía. Pero tenga la seguridad de que todos ya están protegidos, ya no están aislados como solían estar. La luz es intensa en cada uno de ustedes y los seres no ligeros todavía habitan este planeta y pueden alcanzarlos. Pero tengan la confianza y certeza de que estamos protegiendo a cada uno de ustedes. No abandonamos en ningún momento y no abandonaremos, no importa quién estará a su alrededor. Ahora para terminar, solo tengo una cosa que recordar, toda esta protección se hace encajar dentro de su luz, dentro de su emanación de amor incondicional. Por supuesto que lo sabemos y no esperamos amor incondicional 100%. Pero queremos ver tu compromiso, queremos ver tu corazón brillando por un hermano, queremos ver tu corazón brillando por un animal, queremos ver tu corazón brillando por Gaia. Es decir, serán las contraseñas para que hagamos toda esta protección, porque la emanación de cualquier sentimiento que no sea el amor, comienza a alejarnos y entonces no podremos protegerte, porque estarás eligiendo alejarnos. Así que para tener toda esta protección,
todo lo que tienes que hacer es emanar amor. Sí, lo entendemos, todavía no será amor incondicional al 100%, pero haz lo mejor que puedas en este momento. Al menos ten el compromiso, ten la voluntad, sé consciente de lo que estás haciendo. Y luego, seguro, nos tendrás a tu alrededor protegiéndote y acompañándote todo el tiempo. Así que depende de ustedes elegir qué camino seguir, el camino de la luz protegida o el camino de la tercera dimensión totalmente desprotegido. ¿Qué eliges? Está en tus manos. Recuerda siempre esto, las opciones son tuyas, no nuestras. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.